Buenas tardes a todos y todas. En esta nueva sesión de nuestro programa Conecta tenemos con nosotros a Nuria Beltrán. Ella es una madre y socia de AFASAF, una madre de una chica con TEA. Escribió un libro que tuvo una primera edición en catalán y que ahora AFASAF ha comprado los derechos en castellano y ha colaborado en la edición de este nuevo formato, de esta nueva edición en castellano. Tenemos aquí a Nuria para hablarnos esta tarde pues, del reto que se plantean a las familias de personas con SAF, TEA, en el momento de la convivencia. Buenas tardes, Nuria, encantada de tenerte aquí. Ya es tu segunda vez dentro de nuestro programa Conecta y bienvenida. Pues muchísimas gracias y bueno, gracias también a FASAF, a las técnicas y a la Junta y a la Presidenta, pues bueno, por haber querido aproximar el contenido de este libro que se había editado por parte de Editorial EUMU de la Universidad Central de Vic, pues aproximarlo a las familias de toda la asociación y de toda España para poderlo traducir al castellano. Yo pienso que los retos, como decía María, hay otro Conecta grabado que está colgado, que se llama Lo que hemos aprendido del SAF. Y de hecho, pues yo escribí este libro un poco como puesta en común, porque con AFASAF había participado con otras madres. Y yo empecé con una madre de Sant Cugat, que se llama Ana Valera, haciendo una charla para los Mossos de Escuadra, y a partir de ahí fueron surgiendo oportunidades a través de AFASAF, y había hecho charlas con jueces, con policías, con maestros, con centros educativos, simplemente compartiendo aquello que como familias habíamos ido aprendiendo y se había compartido a través de AFASAF, y lo que yo había ido también aprendiendo a lo largo de la información que habíamos ido buscando a lo largo de la vida de mi hija. Y lo que ocurrió al final es que pasan los años y te das cuenta que 20 años más tarde hay mucho de este conocimiento que tenemos. O sea, no somos psicólogos, no somos trabajadores ni de la educación ni del mundo de la salud, pero en cambio hay muchas cosas que hemos aprendido de un trastorno que aquí en España era muy poco conocido. Y bueno, el ir viendo y compartiendo las dificultades de los chicos, que nuestros chicos y chicas, pues muchos de ellos se han ido haciendo mayores, porque muchos padres somos pues de adopciones de alrededor del año 2000, un poco más para adelante, un poco más para atrás, y viendo un poco también el sufrimiento que están viviendo muchas familias. Entonces, bueno, pues fue una forma humilde de poner a disposición esto que bueno, al final también un poco la sensación de que, aunque duro, yo considero a mi hija un caso de éxito, y luego espero que estemos de suerte y una madre con la que hemos compartido un poco de historia en los últimos tiempos va a conectarse también para compartir la historia de su hijo, y lo hablaremos al final en el coloquio. Pero el hecho, un poco el mensaje es: ostras, estamos ante algo que es muy difícil, pero es posible hallar un camino, y necesitamos a nosotros y nuestros hijos tener una esperanza, y hay que buscar los caminos a esta esperanza. Y si me permitís, nada, los que estuviste, no sé si hay gente aquí que hubiera estado en la jornada que hizo FASAF en noviembre en Barcelona. Tenía prevista una mini intervención que al final por tiempo tuvimos que recortar, y me puse muy nerviosa, pero tenía unas imágenes evocativas que prefiero compartirlas, porque pienso que las imágenes también nos ayudan a centrar el discurso. Y es eso, yo pienso que estaréis todos o todas de acuerdo en que, bueno, la paternidad que nos imaginábamos era una playa tranquila con unos niños adorables y disfrutando de la crianza, y al final nos encontramos pues con algo tan serio como una ola. Estamos surfeando con retos en el día a día que son muy grandes, sobre todo porque no estábamos preparados para ello, y porque las paternidades que vemos a nuestro alrededor quizá no se parecen
a lo que hemos vivido nosotros. Y al final, cuando llevas, o sea, la crianza de un hijo, lo normal es, bueno, entre infancia y adolescencia, digamos, 20 años. Pero 20 años después nosotros continuamos teniendo adolescentes y quizá continúan siendo como adolescentes cuando ya tienen 20 y muchos o 30, y al final el desgaste familiar y personal es grandioso, y un poco nuestro objetivo, si estamos viviendo en una situación que muchas veces nos parece el Dragon Khan, vale, nuestros hijos tienen lo que tienen, esto no lo podemos cambiar, pero sí que pienso que es posible, y lo creo honestamente, que entre todos podemos encontrar maneras de pasar a vivir no en el Dragon Khan, sino en una montaña rusa que sea soportable, ¿vale? Que nuestra vida sea soportable y disfrutable, ¿vale? Aunque no sea un 10, podemos aspirar a tener un 6 o un 7. Y para mí el camino es que conozcamos más, bueno, que tengamos más información, más conocimiento de lo que les ocurre a nuestros hijos, que también lo tengan los profesionales que nos acompañan en el campo de la salud, de la educación y luego del mundo del trabajo, y que nosotros y ellos podamos, nuestros hijos o hijas, podamos seguir un camino de aceptación, de acompañamiento, de autoconocimiento, porque al final cuando ellos se conocen y entienden lo que les pasa, también, bueno, les es más fácil gestionar su vida y no sentirse bichos raros, ¿no? Entonces, bueno, pues por eso el libro al final lo que cuenta es nuestra historia. La portada la hizo mi hija recogiendo un poco emociones que para ella, que ella asocia a lo que le ocurre, ¿no? Al SAF. Entonces, el libro, ¿qué contiene? Pues bueno, al final es un resumen bueno, de lo que es el SAF, que muchos de nosotros ya lo conocemos, compartir un poco esa sensación de montaña rusa que tenemos. Luego hay una recopilación que es simple, que es corta, de problemas, comportamientos y dificultades asociadas al SAF, pero no es un lenguaje científico. Ya digo, yo solo soy una madre, es una recopilación de la información pues que ya ofrecíamos en las charlas que como madre había dado uh, en diferentes organismos en nombre de AFASAF, y luego pues bueno, un poco la recopilación de la experiencia, de lo que hemos vivido a medida que crecen, y cosas que hemos compartido entre distintos casos de familias, pues lo que ocurre en la adolescencia con la sexualidad, cuando nos topamos pues con cosas como el abuso, los delitos. Luego también hablamos de la gestión de las expectativas y del duelo que al final sufrimos las familias, porque todos y todas lo sabéis, pues que al final es un trastorno de los hijos, pero que termina siendo también una elevada carga pues para las parejas, para los hermanos que conviven. También saco un tema, pues muchas veces en AFASAF hay muchas familias que somos familias adoptivas, padres adoptivos, pero cuando en cifras de Cataluña, desconozco las del conjunto de España, aún hoy en día el 42% de las chicas que han tenido un hijo, que han sido madres biológicas, reconocen que han consumido alcohol durante el embarazo. No es posible que solo estén afectados por trastorno del espectro alcohólico fetal los niños que nacieron en países del este. O sea, tenemos, si 2 y 2 son 4, tenemos autóctonos, estén diagnosticados o no. Pasa que muchos habrán pasado pues, confundidos con TDA, con trastornos de conducta, pero ahí sí que yo pienso que tenemos que salvar a las madres biológicas, las autóctonas y las que engendraron en su día nuestros hijos, porque seguramente pues, no tuvieron la información. Nadie quiere perjudicar a un futuro hijo, a un bebé. Entonces, bueno, pues yo pienso que tenemos que ser conscientes de que yo puedo hablar con tranquilidad de lo que le ocurre a mi hija porque no tengo sentimiento de culpa, pero para poder abordar lo que ocurre con el TEAF y tener un buen tratamiento, lo que tenemos que evitar es que se criminalice a las mujeres, a las madres biológicas. Y luego pues hay un poco
un resumen de lo que hemos aprendido en cuanto, pues, a buscar ayudas, a terapias y medicación, al ejercicio de poner límites, que muchas veces es muy duro, una referencia a las asistencias y soportes legales, a cosas que han funcionado, que al final son técnicas de terapia ocupacional que en nuestro caso se aplicaron por pura intuición y funcionaron. Pero bueno, hay un conecta o varios de AFASAG, que hay profesionales de la terapia ocupacional y de asistencia psicológica, y aquí hay una parte reflejada, un resumen reflejado en el libro con permiso de los conferenciantes, y al final, pues bueno, el testimonio del punto vital en el que estamos con Daria, que, bueno, ella tiene 27 años, y sí que quería compartiros, si os parece bien, un fragmento de su testimonio en el libro. Daria, para haceros un resumen, la adoptamos con 20 meses. Nosotros tenemos otro hijo que adoptamos conjuntamente, tenían la misma edad, estaban en el mismo grupito, en el orfanato, pero por suerte biológicamente no eran nada. Pero ellos ya tenían un apego, tenían un vínculo porque habían estado juntos en el mismo grupito. Con 20 meses vinieron aquí, y si a mí me hubieran preguntado quién era la más espabilada de los dos, hubiera dicho sin duda ella. ¿Vale? Y al final ella es la que ha tenido una afectación de discapacidad por PEAF. Daria pudo ir a la escuela ordinaria hasta los 10 años, a partir de ahí hubo reconocimiento de discapacidad porque era disruptiva en clase, porque necesitaba apoyos de aprendizaje, y hicimos el paso a educación especial, aunque daba miedo, e incluso había dudas en la misma escuela que nos decían: ¿queréis decir seguro que queréis dar este paso? A lo mejor puede continuar, pero bueno, en aquel momento pensamos que era lo mejor para ella. Si tenía necesidades especiales, pues que le fueran atendidas, y pasamos a educación especial. Al exigirla menos, al cabo de más o menos 8 meses de estar en la nueva escuela, mejoró su comportamiento. Estuvo ahí hasta el año que cumplió los 21 años. Al estar bajo el esquema de educación especial, pues claro, tuvimos protección y acompañamiento, y Daria pudo tener una rutina escolar hasta más mayor que lo que es la educación obligatoria en general. Pero bueno, a los 21 ya, con formación profesional, vieron que no tenía muchas habilidades, pero no tenía capacidad de soportar durante rato, pues, un trabajo productivo. Entonces la enviaron a un taller ocupacional cerca de casa, muy buenos profesionales, y ahí estuvo 4 años, pero allí ella, pues bueno, tuvimos muchos problemas, a pesar del gran soporte y la gran ayuda que le dieron, y el equipo fue estupendo, de los profesionales de la FAC en Tarrasa. Pero Daria nos decía: yo ahí no encajo. No. Ella estaba con un grupo de terapia ocupacional, pero con gente que intelectualmente, pues, tenía, bueno, más dificultades que ella. Entre medio, en la etapa de la adolescencia, pues hubo fugas, rebotes, lo que sí que nos salió de noche, pero alguna vez se nos escapó y llegó tarde a casa, y tuvimos que pedir ayuda para buscarla. Pero bueno, ya digo, en algún momento acudimos a servicios de respiro familiar, porque ya no podíamos más. O sea, ahí hemos, tanto servicios públicos como alguna vez, pues, a golpe de talonario, privados, para que dices, pues, todos entendéis de qué hablamos, de ya no puedo más. Pero bueno, llegó ese momento en que ella rechazaba el taller ocupacional, y bueno, pues hubo varios episodios de cosas complicadas, de autolesiones, y al final nosotros habíamos pedido en 2016 recurso residencial porque no nos imaginábamos envejeciendo y cuidando de ella, y veíamos que no era posible. Y bueno, entonces nos pusieron en la lista de casos urgentes, y cuando terminé la primera edición del libro en 2024, justo nos acababan de conceder una plaza de residencial. Entonces Daria ahora vive en una residencia que es un recinto muy grande, está en el bosque, que tiene grupos de 15 personas con diferentes grados por edad, por discapacidad. Es un centro, una fundación privada, pero con concierto público, tiene una plaza pública.
Y ahora cuando hemos hecho la edición en castellano del libro, pues bueno, hemos completado un poco cómo ha ido ese aterrizaje en la residencia, porque evidentemente podréis imaginaros que es un paso duro, no te imaginas, daría ingreso pocos días antes de cumplir los 25 años. Y bueno, ella sabía que teníamos ese recurso pedido, igual que en su momento entendió cuando pedimos lo que antes era la tutela legal o la incapacitación legal y que ahora es todo el régimen de soportes, entendió por qué, entendió que ella necesitaba ayuda, pero bueno, lo de la residencia es un paso que es un poco más duro. Entonces, bueno, ahora han pasado 2 años y hay medio y vemos que todo ha ido bien, que la relación ha mejorado, que ella se ha centrado y lo que os iba a leer un fragmento que lo hemos incluido en el libro de cómo describe ella y fue, el escrito lo hizo espontáneamente, lo hemos incluido con su permiso en el libro y está muy orgullosa de que esté esto suyo. Veréis que se ha respetado el redactado. Ya se ve que no es una persona, bueno, que puede tener un cierto retraso mental, pero bueno, yo creo que es bueno ver cómo ellos sienten lo que viven, porque muchas veces su aspecto nos engaña y no nos olvidamos de cómo lo viven ellos por dentro. Ella dice, me llamo Daria, en el momento en que lo escribió tengo 26 años, ahora digo, tiene 27. Soy nacida en Rusia y tengo una enfermedad que se llama SAD. Mi madre, cuando yo estaba en su barriga, bebía y por eso nací con SAD. Soy una chica alegre, divertida, me gusta reír, me gusta ayudar a la gente y me preocupo por ellos. Soy una chica bastante nerviosa, tengo un carácter bastante fuerte y puedo ser impulsiva. Soy una chica que a veces no me controlo y puedo llegar a hacer daño sentimentalmente a las personas que quiero. Y eso me duele, me hace daño y no sé cómo controlarlo. Yo no quiero hacer daño a nadie y menos a las personas que quiero, porque yo luego me siento fatal y me dan ataques de ansiedad. No quiero que la gente esté mal y más por mi culpa, porque al final todo lo provoco yo por mi asquerosa enfermedad. Mucha gente me ha dejado porque dicen que soy rara o que soy una persona muy problemática. Por eso me da mucho miedo estar con alguien que piense que soy rara o que no quieran estar conmigo sabiendo cómo soy. Porque aunque no lo parece, me duele y lo paso mal y a veces pienso, ¿realmente debería haber nacido? Bueno, es mi enfermedad y tengo que vivir con ella. Aunque se me haga muy difícil y haya gente que no lo entienda, yo sé que soy fuerte y que a pesar de ser así, sé que tengo un buen corazón y que en el fondo soy buena persona, aunque haya gente que no lo vea. Pero bueno, me ha tocado esto y no se puede hacer nada, así que voy a disfrutar estando con las personas que realmente me quieren, porque aunque tenga esa enfermedad, no me convierte en una mala persona. Es mi problema y la gente que de verdad me entiende y sabe realmente cómo soy, sabrán que no soy una mala persona. Sí, mira, me ha tocado tener esta enfermedad, igual que hay otras enfermedades y algunas de peores. Yo tengo SARS y eso no significa que sea una persona rara. Puedo ser nerviosa, puedo tener un carácter fuerte, puedo ser impulsiva. Así que quien no me conoce bien, que se calle la boca antes de hablar, porque yo tengo SARS, pero no tengo ni un pelo de tonta. Terminaba con jaja este primer escrito. En otro fragmento, no os lo voy a leer todo, pero habla de no podemos estudiar, no nos concentramos, nos hacen bullying, nos ponemos nerviosos, nos ponemos agresivos, nos juntamos con malas personas, nos sentimos inferiores, nos metemos con las drogas, nos sentimos mal, nos coge depresión, nos podemos hacer daño o intentar suicidarnos o acabar en la cárcel. Todo esto es porque la mayoría de las personas no saben realmente de nuestra enfermedad y no saben que tenemos este problema. Pero al final también hay otra parte del escrito en que ella misma reflexiona de que en la vida siempre hay cosas buenas y malas, y que hay personas que todo lo ven negativo y otras que lo ven perfecto, y habla pues de ser feliz y de amarse, bueno, de la autoestima a su modo, pero habla de quererse a uno mismo y lo bueno es ser feliz, reír, jugar, estar con la gente que te quiere. Y ella misma reflexiona que, bueno, intentar dejar los malos momentos atrás y vivir la vida queriéndose. Y yo pienso que es importante que tengamos presente
cómo se sienten ellos. Y nosotros con Daria hemos llegado a tener, al final, después de la época horrible de la parte que muchos habéis vivido o estáis viviendo de la adolescencia, ha llegado a una etapa como más calma, más madurez, y tiene lo que tiene, ¿eh? O sea, en estos momentos dices, guau, está reflexiva, está muy bien, ha mejorado la relación con nosotros. En Navidad estuvo más días en casa, de lo que normalmente vienen los fines de semana. En Navidad hicimos un periodo que al final, con un descanso entre medio de 2 o 3 días, pues fueron ya camino de 2 semanas completas y volvía a desmarcharse. O sea que dices, bueno, tienen lo que tienen y es un reto para toda la vida. Pero un poco el mensaje y lo que al final nosotros hemos ido viendo con ella y con otras historias compartidas es que tienen una discapacidad, pero si no se sienten entendidos, al final terminamos sin querer en añadir enfermedad mental, porque al final, pues eso, terminan con depresión, con agresividad descontrolada. Y bueno, nos engaña muchas veces el hecho de que parecen normales, y hay muchas veces que nos tomamos sus reacciones como si fuera algo personal y no podemos evitarlo, y a mí esto me ha pasado muchas veces, pero de alguna forma, con otras historias compartidas con otras familias, yo me doy cuenta que sin querer a veces tenemos presupuestos de aquello que está en nuestra cabeza, y en nuestra cabeza como padres, pues los hijos tienen que estudiar y lo hacemos todo para que estudien, para que se saquen ese título, y al final quizás estamos sobreexigiendo a alguien que no puede dar tanto. ¿Y qué es más importante? ¿Que tengan un título para un día de mañana donde quizá no podrán ejercer de aquello que han estudiado, o la estabilidad psicológica de la persona, y que tarde más años en esa formación? Es muy difícil porque cada caso es un mundo, pero bueno, un poco es nuestro presupuesto es: hay que estudiar, hay que tener un título, hay que tener un trabajo, hay que conseguir ser independientes, y nuestros hijos quizá no pueden, o no pueden solos, o tienen mucho miedo. Nosotros muchas veces al final lo que no hemos dado cuenta es que bajo conductas muy disruptivas de nuestra hija, al final lo que hemos descubierto es que había miedo, y nosotros no lo entendíamos como desafío algo que simplemente era miedo, ¿no? Y al final ese miedo a un mundo que no les entiende. Y nosotros también con muchas conversaciones compartidas, sobre todo con madres, debo reconocer, pero bueno, con algunos padres también, pues bueno, ese miedo a no parecer una familia feliz, a no haber sido unos padres competentes, miedo a la medicación. Yo lo pasé, o sea, yo tardé mucho en aceptar que mi hija fuera medicada, y al final cuando se medicó desaceleró y pudo avanzar en sus aprendizajes. Miedo también al internamiento en centros de rehabilitación cuando a veces lo necesitan, y da miedo, yo lo he pasado, pero al final ves que es salvar un obstáculo para poder tener luego un, un después más tranquilo y más sereno para todos, para familias y para afectados. También miedo a poner límites, porque también he compartido muchas veces el miedo que da a ponerles esos soportes legales, a reconocer la discapacidad, o a denunciar cuando ha pasado algo grave, o miedo a no dejarles hacer la vida de los adolescentes, o incluso a ser juzgados por los demás. Aquí en AFASAF muchas veces lo hemos visto cuando hablamos públicamente. Muchas veces hablamos como madres y padres coraje, cuando por dentro lo estamos pasando muy mal, y quizá nosotros mismos nos estamos rompiendo, porque al final también es muy difícil detectar cuando, cuando estamos pidiendo demasiado a nuestros hijos con nuestros presupuestos, y cuando esa demasiada exigencia se da, pues ellos explotan porque no saben reaccionar o no pueden reaccionar de otra manera. De alguna forma es, bueno, pues son ángeles caídos en un mundo hostil cuando no hay esa comprensión. Y ellos, pues bueno, también tienen su propio duelo, y yo lo veo en escritos de los que ahora acostumbra hacer Daria, porque digo, ahora le ha cogido la afición a escribir muchas veces sus sentimientos.
porque ellos también querrían ser como los otros jóvenes y hacer las cosas que hacen los demás. Pero bueno, de alguna forma el libro lo que quiere es aportar, pues bueno, esa historia compartida, pero al final otros padres y madres que lo han leído dicen, ostras, es que veo retratado en muchas de las cosas que dices, veo retratado a mi hijo, a mi hija. Y nosotros es verdad que tuvimos la suerte de conocer cuando Daria era bastante jovencita, 6, 7 años, que lo que tenía, pero también no sé si Luisa Torres se ha podido conectar, no sé si está aquí, porque su historia me gusta, porque nos conocimos en 2024, después de la publicación de la primera edición del libro en catalán. Mi hija tiene 27 años y su hijo tiene 26. ¿Y está Luisa conectada? No puede llegar a tiempo. Tengo el permiso de ella para explicarle. Explico la sinopsis de la historia, si luego se conecta, pues podemos compartir un poco. Su hijo y ahora tiene 26 años, nos conocimos en 2024 y a partir de en aquel momento estaban con una orden de alejamiento, el hijo viviendo en otra parte, había habido denuncias, había habido consumo de drogas y al final hubo un momento en que por denuncias acumuladas y problemas por donde él estaba viviendo, en un local que tenían sus padres alquilado para cumplir la orden de alejamiento y porque se había desgastado totalmente la convivencia familiar, había explotado, terminó en la prisión. Y un poco la primera decisión fue, wow, ¿qué hacemos? ¿Pagamos la multa y lo sacamos o dejamos cumplir una condena que era de 3 meses? Y justo era en el momento en que en AFASA se había compartido la experiencia en primera persona de Rom, que también está colgada en un Conecta. Y lo compartimos, comentamos el caso y al final terminaron dejando que el hijo viera que la sociedad también tiene sus límites y cumplió esos 3 meses de condena. En los 3 meses el hijo no quería reconocer la discapacidad. A esa edad no tenía nada aún tramitado ni reconocido. Al finalizar el periodo de esto, el chico tocó un poco fondo allí en prisión, estaba un poco más centrado, arrepentido de a dónde habían llegado y aceptó firmar un contrato muy sencillo bueno, donde sus padres le declaraban que lo querían mucho, que lo querían ayudar, que querían recuperar la relación, pero la condición era que la aceptara, ir a un centro de desintoxicación y que le darían todo el soporte necesario. El chico ahí aceptó, fue al centro de desintoxicación, estuvo allí bastantes meses, como 9. El estar allí también les salvó. Llegó otra denuncia atrasada que los padres ni sabían. El estar allí controlado les salvó de no delinquir durante ese periodo y no correr el riesgo de volver a entrar. Y a la salida medio pudieron aprovechar este periodo con la ayuda de un abogado para tramitarlo todo. Al final, en estos momentos tienen reconocida la discapacidad, la dependencia y también ellos son los curadores legales, ¿vale? Entonces, el chico al salir del centro de desintoxicación se vinculó y fue a hacer formación a un centro de atención a la discapacidad que hay aquí en Tarrasa, hizo la formación y en un momento dado ya le prometían poder empezar un trabajo y el chico estaba muy ilusionado, el comportamiento en casa había mejorado mucho, realmente respetó mucho la relación con los padres, incluso la madre dice es que sí, ya se arregla distinto y todo, cuidaba su habitación, pero hubo un momento en que el centro le dijo, ostras, nos falta un papel, no sé cuál es, pero había quizá ese contrato que parecía que podíamos firmar esta semana, quizá tarde un par de semanas. Para esto, bueno, nuestros hijos son como son. Él se puso nervioso y ahí le cayó el mundo. Se había terminado el curso, perdió su rutina y ahí quiso volver a tomar alguna cerveza, pero estaba con medicación, no podía hacerlo. Tuvo un día que fueron a lavar el coche, un conflicto con el padre, fueron al bar, él quería una cerveza, no se la dejaron tomar, al final se fue al garaje de unos familiares que sabía dónde tenía cerveza, consumió, bueno, se salió de madre, el padre se asustó, habían vivido en el pasado otras situaciones explosivas y llamó a la policía.
y ahí el chico explotó, pero explotó. Nuestros hijos son como muy primarios y son, cuando se asustan es huida o ataque. Y él, la policía aquí, pues fue una patrulla, no fue en clave asistencia de emergencias sanitarias, sino en clave policial. Una unidad con 6 policías entraron en su habitación, él explotó, los atacó, hubo heridos, total que podía volver a prisión. Y el chico se marchó con la policía amenazando a su padre de que lo mataría. Pero los padres quedaron destrozados, el chico también, porque hasta ahí habían vuelto al sendero de una posible rehabilitación. Compartimos el caso y también un socio de AFASAF, que en este caso pues, en la policía dijo, ostras, quizá aquí se tenía que haber conducido distinto. Preparamos un guión, los padres fueron a hablar con la policía, al final, bueno, se ha conseguido que la denuncia no prospere, ha habido un juicio, ha acabado todo como muy contenido, el chico no vuelve a ingresar en prisión, ha vuelto, él mismo pidió volver al centro de desintoxicación terapéutico. No porque hubiera vuelto a consumir, sino él veía que no estaba bien otra vez, ha hecho una estancia muy corta y ahora vuelve al centro de atención a discapacidad y la relación con los padres, porque ahora lo entienden. Incluso ellos dijeron, nos hemos equivocado, no teníamos que haber avisado a la policía, y pudieron pedirse perdón y se han reconciliado y están en otra absoluta etapa. Entonces, ostras, ellos lo supieron muy tarde, nosotros lo supimos muy pronto, pero ellos llegaron a tocar los infiernos, pero desde el momento en que han podido entender mejor la relación con sus hijos, y digo, y en este caso, pues bueno, me hace mucha ilusión que fue, el instrumento en este caso fue el libro, han podido conducir la relación con su hijo de otra manera y este chico está en una senda bueno, pues de rehabilitación, de poder conducir un futuro, de tener un trabajo dentro de muy poco tiempo. Y bueno, yo pienso que esto es lo que de alguna forma debemos perseguir todos. ¿No? Yo pienso que no importa lo mayores que los tengamos o jóvenes, pero cualquier esfuerzo que podamos hacer, y yo pienso que AFASAF es un marco valuosísimo para ayudarnos entre todos a entender y compartir estas historias, porque al final yo pienso que lo primero que necesitamos es esperanza, y cada uno poder buscar su camino para ver que su hijo pues queda protegido y que pueda tener un futuro. Con mi marido a veces ahora lo decimos, bueno, pues nosotros por suerte hemos llegado a una situación que dices, bueno, pues yo ahora me puedo morir tranquila, pero también en el camino hemos hecho muchas cosas que han sido muy difíciles, ¿eh? Porque al final, pues bueno, cuando uno pide la incapacitación legal de su hijo o tienes que tratar con la chica y decir, oye, sería mejor que no tuvieras hijos, todo esto son duelos muy grandes que hemos pasado, pero bueno, que yo pienso que sirven y quiero que me gustaría mucho pues, que puedan servir para, bueno, pues para ayudar a otras familias que están compartiendo situación. Y yo por mí ya digo, pienso que el camino es largo, pero nunca es tarde para empezar. Y yo, si os parece, pues abriría el coloquio. Yo, Nuria, quería agradecerte la posibilidad del el Conecta, que este no es un Conecta más, ¿no? Es un Conecta muy importante, la presentación. Bueno, hablar de la edición en castellano, ¿no? De tu libro, porque la visibilidad, el ponerle voz, como pones tú en primera persona, compartir tus experiencias, es algo súper importante para las familias y también para conocerlo a nivel social. Y entonces te quiero agradecer en nombre de AFASA que, que hayas expresado toda tu opinión y además tus conocimientos, ¿no? Como herramientas para otras familias y que todo el apoyo por nuestra parte también. Gracias. Pues el agradecimiento es mutuo. Tú lo sabes muy bien, Dolores. Hola, Hola. hola, buenas tardes. Mira, Nuria, es que te estoy escuchando y todo lo que estás planteando, pues, o sea, es tu experiencia, ¿no? O lo que tú has vivido es el patrón. Yo he escuchado, como todos sabéis, bueno,
he escuchado historias semejantes a lo que estás contando, es cierto patrón de los chicos que tienen SAF, pero yo, si me permitís, para otras familias, quisiera contar un pelín mi experiencia, porque es totalmente contraria a la que tú estás mostrando. No tiene nada, pero sencillamente porque todos sabemos que el SAF afecta según qué partes del cerebro, por lo tanto, todos los chicos no tienen nada que ver unos con otros, ni todos acaban igual, ni tienen el mismo problema, ¿no? Entonces, yo quería apoyar a aquellas personas que el problema que tienen sus hijos a lo mejor es diferente al que están contando, simplemente porque tienen más afectada su parte intelectual, ¿vale? O no van más allá. Y bueno, pues al final yo creo que es un poco aceptar lo que realmente tienes, mostrarles todo tu apoyo, tu cariño, que sepan que te tienen toda la vida y bueno, pues eso, como tú decías, ¿no? El poder irte tranquila de este mundo porque sabes que, bueno, tendrán cierto apoyo, ¿no? Pero que aquí estamos para ayudarles y luchar por ellos toda la vida, pero que tampoco quiero que se ¿sabes? Un estereotipo porque hay muchos chicos que son verdaderos ángeles, que no tienen la culpa de que su No, claro que no tienen la culpa. claro, y que su intelecto es el que es. Yo, por ejemplo, con mi hijo, pues bueno, pues vale, todo lo que quieras. Ha sido un chico que es lo que te digo, que hay muchos chicos que tienen afectada esta parte, porque, a ver, yo he escuchado muchas historias, las sé, y que su cerebro no va más allá, pero es que es un verdadero ángel, ¿vale? Que le he pasado se ha pasado mal, vale. Y os voy a decir más, o sea, a veces, sencillamente, he llegado a la conclusión que ha sido, pues, un poco porque ha estado sobremedicado. Porque, queríamos que estuviese más tranquilo, queríamos que aprendiese más, que llegase en los estudios, que tal, que cual. Y hoy es un chaval que va a hacer 20 años, dentro de nada, completamente tranquilo, completamente feliz, que lleva una vida superordenada, que está haciendo sus prácticas de trabajo, o sea, que tenemos una relación maravillosa, una convivencia estupenda, y bueno, que no se le puede pedir más, que no sabe multiplicar, vale, que hay veces que su cosas, de su discapacidad no llega más allá, vale, pero es un verdadero ángel. Y como él, hay muchos más, ¿sabes? O sea, quiero decir que sí, que todos, pero bueno, intenta abrirse, pues, su vida, ¿no? Y para eso estamos aquí, para apoyarles y ayudarles en que se abran su vida. Y lo primero que yo pienso que hay que hacer y en lo que hay que ayudar es que estos chicas tengan bien reconocida su discapacidad y aceptarla. Y su dependencia y aceptarla. Y que estén apoyados por lo que tienen que estar, ¿vale? Y que, bueno, pues, y entonces todo funcionará mucho mejor. Y que nunca hay que perder la esperanza. Yo había momentos que de verdad que perdía la esperanza cuando tenía 14 años, ¿sabes? Suponía, bueno, ¿y cuándo voy a tener tranquilidad? Pues ha llegado y bueno, o sea, quiero decir que todos los chicos son muy diferentes. Que sí, yo he leído tu libro, me parece maravilloso, pero no deja de ser, pues bueno, vale, sí, tu experiencia. ¿Vale? Pero, dentro del SAF hay muchas experiencias, muchas complicaciones que sí, el patrón general, si quieres, o sea, es el que tú cuentas, el que has dicho, pero también pensemos en aquellas personas o aquellas que se sienten apartadas, pero simplemente porque su nivel intelectual es completamente, diferente, ¿sabes? Y bueno, solo quería aportarlo, Ujú. perdonadme. No, no, Monse, yo pienso que en el fondo pensamos lo mismo, es que todos son ángeles, incluso o sea, A mi ver, hijo, el otro es siempre lo has dicho, es dulce, pero que muchas veces sí, son sí, ángeles ya no porque están sobreexigidos, explotan. claro, claro. No, 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 hay que protegerlos a todos y que hay Claro, chicos muy dóciles, claro, claro,
chicos y No, chicas yo lo se que han quería daros a juzgado nunca entender mal vivir. que No, no se no. puede que no se puede hacer un patrón general, que yo me he estado unos días con ellos, que eso es lo que verdaderamente te hace entender el SAP, ¿vale? Ujú, Pasar un día, 2 y 3 y 4 como yo he estado, con ellos, ¿vale? Entonces te das cuenta y dices: "Ay, carajo, si es que no tiene nada que ver uno con otro", ujú. ¿vale? O sea, que lo que tú has vivido de una manera, la otra familia la vive de otra, ¿me entendéis lo que quiero decir? Y hay que, saber guiar, pues, a todos en su camino, ¿no? Y a mí, ya te digo, el estar con ellos, el vivir con ellos durante, bueno, unas colonias, compartirlo, o sea, fue un aprendizaje brutal, porque los veías, ¿no? Y veías los diferentes niveles, las diferentes historias que cada chico tiene. Es que no tienen nada que ver, nada, nada, absolutamente No, pero nada, una cosa, Monse, lo que estás uno con comentando, otro. a ellos compartir esas colonias, compartir esos Sí. encuentros, les vale mucho. A mi hijo Claro, le fue muy útil cuando la última vez en Peñíscola que nos encontramos y quiso venir y ella estaba saliendo de un momento de claro. más fobia a los desplazamientos, pero quiso venir. Y los recuerdos que tiene de los primeros años de Akasar, con los encuentros que hacía una vez al mes, para ella Bueno, fue claro, ver aquello que no era un estaba sola encanto. en el mundo, que había más como ella. Claro, aquello era claro, claro, ahí está, claro, pues ahí está, eso era una maravilla, claro, Ujú, claro, una maravilla. A ver, yo lo único que quería deciros es que no se puede hacer un estereotipo. Tú has contado una historia del problema de un vale, sí, que hay miles que reconozco que miles de, historias como la que tú has contado, porque a mí o sea, yo he llevado el teléfono y me han contado de 1000 colores, historias de 1000 colores, pero bueno, que también hay chicos que, ¿sabes?, que tienen afectada su parte intelectual y ya está, ujú, sencillamente, y nada más. Y entonces que los queremos que sean más, pam, pam, y pam, pam, y ahí, venga, los estudios y les exigimos, pero bueno, solo quería eso, perdonadme, ¿eh? vale. Pues, en fin, yo tengo 2 hijos adoptados rusos, hermanos que no han estado nunca, no se conocieron nunca, no habían estado juntos, ¿vale? Y mi hija, que ahora tiene 27 años, ha pasado por muchas etapas, tiene un ligero retraso mental y nunca está diagnosticada de SAF, hasta que la ingresaron hace un año por primera vez en salud mental. Pero la hemos llevado el mismo proceso que tú, Nuria. Con su discapacidad, con su dependencia, siempre en centros de día, cuando la sacaron a educación especial porque ya era muy disruptivo su comportamiento, calcao de lo que has dicho de tu hija Nuria. Y la frase que has dicho de que es una montaña rusa es la absoluta realidad. Pasan periodos buenos y pasan periodos muy malos. Entonces, el decir que hay unos más afectados y otros menos es lógico, porque depende, entre otras cosas, de la cantidad de sustancias que ha tomado su madre durante el embarazo. Mi hijo no está tan afectado como mi hija y es la misma madre, pero también tiene problemas. Ahora mismo yo, después de pertenecer a la asociación y de conocer otras experiencias, identifico perfectamente los síntomas. Y son exactamente los mismos, más afectados o menos afectados, pero son los mismos, exactamente igual. Y lo único que quiero decir es que todo esto proviene de que son niños que son adictos, porque han tomado durante su estancia en el feto sustancias. El alcohol de alta graduación es lo que más les perjudica, pero son adictos y por lo tanto absolutamente inestables. Y cuando llega a determinada edad con esa adolescencia tardía, yo a los 20 años puedo decir que mi hija tenía novio y tenía proyecto de casarse y estaba en un curso de cocina, maravilloso. Y de repente todo cambió, absolutamente todo. 2 ingresos en psiquiatría, agresiones a policías, lo mismo que estás diciendo. Pasar por el forense, pendiente de un juicio y una locura total. Ha estado siempre medicada, desde muy pequeña y
en los periodos en los que ha tomado la medicación y se la hemos podido controlar, ha podido ser feliz y llevar una vida más o menos normal, siempre con las diferencias con sus iguales. Pero, y aquí quiero decir que es muy importante, ella estaba incapacitada legalmente, asumía que yo era la persona que la guiaba, que la tutelaba, que la ayudaba, hasta que nos llegó una citación de un juzgado diciendo que en función del convenio de no sé qué de Nueva York y de oficio, pues que nos citaban un día eh, a través de un ordenador, una jueza le hizo unas cuantas preguntas, ella tenía una tarde estupenda y las respondió perfectamente y nos revertieron la tutela. Le explicó clarísimamente que a partir de ahí ella podía hacer lo que quisiera y que nosotros éramos simplemente sus guardadores de hecho, o sea, sus padres. Y que si la cosa no iba bien, podíamos volver a la jueza a pedir ciertas medidas. Pero eso a ella le dio igual, se quedó clarísimamente con la idea de que a partir de ahí ella podía hacer lo que le diese la gana. Y empezaron todos los problemas. Ahora ya, pues no se la puede ingresar si tiene un problema, no le puedes decir ni sugerir que vaya a un centro, a una residencia, a un centro de día, lo rechaza absolutamente todo. Y empezó a estar en la calle y a tener problemas y a decir que se quería ir de casa y a pegarme, orden de alejamiento, ingresos uno detrás de otro. ¿A partir de qué edad? Pues a partir de los 22. Mi hijo ha llevado el mismo procedimiento. Ya ha tenido problemas, ya está en calabozo, ya tiene denuncias, se mete en deudas, pide préstamos que no paga. Él tiene capacidad de trabajar, pero tiene una capacidad de gastar muy superior a lo que ingresa, se mete en drogas, temas de sexo de 3 y 4 días con drogas que sirven para eso, y luego vuelve con ansiedad y depresión, y si no le ayudas en lo que él quiere, emprende una campaña de desprestigio a toda mi familia y mis amigos hablando mal de mí, o sea, unas situaciones terribles que ocurren cuando a partir de cierta edad, no antes. Y entonces, hablo con personas que les está ocurriendo lo mismo. Y hay Sí, que sí. prevenir eso. Para empezar, si a alguien que tiene la tutela y lo tiene todo más o menos controlado, le llega esta citación, por favor que hable con el juez o con la jueza y que tengan en cuenta estas circunstancias, que revertir esa tutela deja a tu hijo o a tu hija completamente desprotegido por la libertad que le da y a ti incapacitado para poder ayudarle y tomar decisiones sobre él. Esa es la situación que tengo yo ahora, un hijo de 25 años y una hija de 27 y están los 2 en estas circunstancias. Y antes no eran así, mi hijo era un niño fantástico, maravilloso, hizo la ESO, simpático, sociable, hasta que llega un momento que ya no es un juguete lo que quieren. Lo que quieren es, tener un chute de felicidad, porque realmente están muy vacíos, tienen muchos problemas, una baja autoestima. Yo todo eso lo sé y lo entiendo, Ujú. pero, es muy difícil evitar los conflictos en la familia, porque viven más en la calle, porque en la calle, las personas con las que se juntan, pues, les ponen menos trabas que en casa, ¿no? Nosotros, sí, sí. Y ya está, eso es así. Y yo lo único que quiero trasladar no es un horizonte decepcionante y peligroso, no, es que hay que estar prevenido para eso. No verte ya en la situación, sino saber qué puede ocurrir, ver las señales e intentar antes tomar alguna medida y estar preparado, porque da lo mismo que te sientas mala madre, da lo mismo que te digan tú no eres mi madre. El problema es lo que ellos sufren, pero no permiten que se les ayude cuando llegan a esas circunstancias. Sí, Nada sí, más. y ese caso que os comentaba también él no permitía que le ayudaran. Y al final se ha reconducido cuando él tocó fondo. Realmente, hasta que tocó fondo no aceptó la ayuda y es muy duro llegar a estas Claro. situaciones. Pero yo creo que en eso, Dolores, lo que nos está apuntando Teresa, que le ha pasado con la revisión del soporte,
que tendríamos que intentar recuperar el contacto. Bueno, en época de pandemia fue cuando se hicieron 2 sesiones en la Escuela de Jueces del Consejo General del Poder Judicial y no sé, pero lo podemos hablar luego, porque había Ya lo he un intentado, sí, Julia. sí, vale, se intentó. Porque ya digo, que los jueces conozcan que lo nuestro existe y que son perfiles que engañan, y que fuera algo de conocimiento de los médicos forenses, porque al final te la juegas con cuán bueno es el juez o cuánto entiende el problema de la discapacidad, que al final es eso. Es como con La fundaciones jefa de tutelares. estudio de ese programa de formación cambió, me puso en contacto con el nuevo jefe de estudio y bueno, ahí se quedó un poco el tema, pero seguiremos insistiendo. Por No, cierto, también la Policía Nacional, una vez, bueno, detuvieron a mi hija sin que nosotros supiésemos dónde estaba y al ver que no venía y tal, empecé yo a llamar y tal, y localizamos que la habían ingresado, ¿no? En el hospital, de agudos de mentales. Y entonces la Policía Nacional y la Guardia Civil me dijo: "En estos casos necesitamos conocer que hay esta persona viviendo en este domicilio, en este municipio, con estas características, porque no lo abordamos igual". Es el caso que has contado. Si mi hija se fue a la calle a romper, retrovisores y a rayar coches porque estaba, no sabemos por qué, muy enfadada. Y alguien llamó a la policía y, claro, la policía fue a por una gamberra que Sí, estaba sí, haciendo una estupidez, no a por una chica que tenía en ese momento un brote psicótico, ¿no? sí, sí. Entonces Que me en eso dijeron esto: "Conviene, que nos lo trasladen, que usted nos traslade dónde vive su hija y que conozcamos su circunstancia, porque si alguien nos avisa, porque ella se ha metido en un problema, ya lo vamos a abordar de otra manera". En esto también hay experiencia de familias de distintos municipios que han llegado a compartir con la policía esta información justo para que sean tratados como lo que son, Claro, gente con una discapacidad. Y también espero que lo podamos llegar a hacer con María, lo hemos comentado, que hay un socio que es policía y que, bueno, tiene el preborrador, pero bueno, ha tenido un problema de salud y lo han operado. ¿Cómo va a hacer un conecta donde desde su experiencia de policía, los consejos de cuándo llamar a la policía y cómo interactuar un poco para que la actuación, cuando necesitamos ayuda, que la actuación sea correcta y adecuada al problema que tienen nuestros hijos. ujú. Creo que había más palabras, ¿verdad, María? Yo soy Paula de Madrid, de Alcobendas, y mi hijo tiene 24 años y ahora se ha salido de Pampuri porque lo metió la curadora allí, y en una semana se nos ha salido de Pampuri. Y bueno, mi marido le ha dicho a la curadora que cómo podemos salir de Amapat. Y yo quería que me orientarais a ver cómo podemos nosotros. Mi hijo está por orden de un juez en Amapat, pero no sabemos cómo salir de Amapat, porque Amapat se ha hecho cargo de él 8 meses después del juicio, de la Es sentencia. unidad tutelar. La tutela la tiene la curadora. Vale, esto no sé Entonces, si María sabe, yo no sé responder a eso. no, no. Es que yo me identifico como las dos, porque con Nuria y con otra persona, y nosotros estamos en la misma situación. Se ha Ujú. metido en todos los charcos del mundo y esto a partir de los 16, que se fue el intento primero de suicidio. Y luego hemos tenido otros 15 intentos más. Entonces ahora lo que teníamos era un ingreso, pero no ha aguantado allí. O sea, se ha venido de Palencia a casa solo. Allí no lo han entendido, lo han metido con un montón de expresidiarios y con un montón de gente de Metadona, con Metadona, y entonces él allí dice que se ha sentido muy solo y que se venía, y se ha venido. Y la curadora, pues, no está de acuerdo. Allí pagaba 3.000 € al mes, no era de gratis. Sí, sí, no es broma. A ver, yo No. lo que he hecho, a las personas que han estado, bueno, en la residencia donde está mi hija, al final les llevo el libro y veo que se lo han leído. O sea, hay cosas que Daria ha notado que la entienden más. Sí,
Al Sí, final, sí. cuando los tenemos en algún sitio, ya digo, no, sea este libro o lo que encontréis, que porque sea. hay guías en la web de AFASAF, hay guías publicadas, pero el hecho es que les podamos llevar a la gente que está tratando a nuestros hijos información sobre lo que tiene, porque no se conoce. Es que no se conoce, entonces actúan mal. Sí, decías tú de los jueces. Nosotros hemos tenido un problema con una jueza y ha condenado a Sergio. Le tuvimos que pagar a este 2.000 euros nosotros para que no lo tuviera antecedentes, porque la jueza no me dejó entrar con la esta de discapacidad. Se la di, pero no la leyó. Entonces le condenó a pagarle a un chico gitano que mi hijo le vendió todas las cosas de casa, pero no se las pagó. Entonces un día se emborrachó y fue a pedírselo. Y allí, pues no sé qué pasaría. Pero mi hijo, ya sabes que son nobles, y al final le dijo a la jueza: yo a este chico no le he roto en nada, simplemente le he dado 2 puñetazos en el estómago. Entonces le condenó a pagar 2.000 euros al chico este, y ya te digo que no me dejó entrar. Entonces los jueces no tienen empatía ninguna. No empatizan con nuestros hijos, para nada, ¿sabes? Yo, desde luego pensé, voy a poner un recurso, pero es que como no sabemos cómo movernos en estos. Mi hijo tiene una condena que ya lleva 3 años en curso y no sabemos qué pasará con esa condena, porque como se ha salido del centro, igual los jueces dicen: "Pues si se ha salido del centro, pues la condena es para 2 años", no sé qué pasará. Así que estamos un poco jodidos, sí. De nada, que dejo hablar a otra persona. Disculpa, María, comentarle en todo caso, estamos llegando a unos convenios también para poder hacer consultas a nivel judicial y no ir tan perdidos, porque a veces no tenemos los contactos suficientes y no sabemos cómo reaccionar, ¿no? Sí, Vamos a ver, mira, yo quisiera decir 2 cosas. Una cosa es que como la tutela desapareció con la nueva ley, ahora está la figura de la curatela. Y entonces eso nos impide hacer muchas cosas que antes con la tutela se podían hacer. Por eso el problema de que al llegar a la mayoría de edad les preguntan a ellos, los jueces de iniciar un nuevo procedimiento para la curatela, y la tutela no sirve, solamente No, para los menores de edad. Ese es el problema. Tendrías que empezar, Teresa, otra vez a iniciar un procedimiento para la curatela, aunque no cubre todos los aspectos como tenía antes con la tutela. Ese es un problema. Y luego el otro problema que le quería decir a la que ha hablado antes, es que siempre que detengan a uno de nuestros chicos, lo que hay que pedir siempre, es lo primero, hablar con el abogado que le haya tocado o el que tenga, y pedir que lo vea el psiquiatra forense. ¿Eh? Para que hable sobre su imputabilidad. Y entonces hay que llevarle todo al psiquiatra forense, cuando tenga la cita, hay que acompañarle, él habla con él, no entramos nosotros, pero con todos la documentación que lleves, más lo que hay ahí, le pueden aplicar una simiente incompleta, una simiente completa. Aparte de pedir también un facilitador para el juicio si hace falta. Es complicado porque muchas veces, los hijos son detenidos y como son mayores de edad, no dan cuenta. Puedes hacer una llamada, ¿quién llamas? No he llamado a nadie, no quiero molestar a nadie y no te enteras hasta que no está puesta a disposición judicial o lo has localizado, entonces es un poco complicado. Pero siempre que haya una detención o una denuncia, lo primero es, tener un abogado para que el niño esté bien protegido y luego a ese abogado darle todo lo que tengamos, para pedir un informe del psiquiatra forense sobre su imputabilidad, para pedir un facilitado para el juicio si fuera necesario. Es decir, todo eso que los jueces muchas veces desconocen, porque en un juicio de delitos leves, como es esto, de unas lesiones leves, es decir, no hace falta ir con abogado. Entonces, como eres mayor de edad, no te dejan aportar nada por claro, desconocimiento. Ese es lo un que nos ha pasado, exacto, ese es claro, un problema. que nos vino una carta que no lleváramos abogado. Claro, Claro, cuando es un delito que no es leve, siempre va con un abogado, es obligatorio, es decir, tiene todo el derecho, aunque sea de oficio, pero cuando es un delito leve, no. ya, Entonces, el delito leve, incluso si no va el denunciante y no entra nadie a juicio, se absuelve por falta de pruebas, ¿no? La sentencia es absolutoria, pero si van, claro, eres mayor de edad, no les consta que tengan ningún tipo de discapacidad y no te dejan a ti como más de entrar dentro, como no, cuando eres menor, no te dejan, entonces no te deja. no lo puedes. Si va con un abogado, sí.
El Claro. abogado puede aportar en el momento del juicio, puede aportar eso, Un ¿vale? Es una cosa, error. esto que está diciendo Carmen, también lo recomendó en un Conecta el abogado Navarrete, que también es socio de AFASAF, el hecho de poder demostrar, bueno, pedir que lo vea un psiquiatra forense y poder aportar pruebas de que es una persona con una discapacidad o con un trastorno de conducta, porque entonces son inimputables o baja el grado de imputabilidad. Exacto, es importante. Es algo que ya digo, nos lo ha recomendado también el abogado Navarrete. Pues muy bien. Sí, eso es importante siempre. Ujú. Siempre, por eso hay que tener abogado y abogado aportarle todo. Pero Y yo cuando le di el informe de Sergio de su minusvalía, me dijo que qué era eso, me dijo que qué era eso. Yo le dije: "Dáselo a la jueza, que lo lea antes de que pero eso fue la de que gente. empieces ¿Qué fue? el juicio". Y me dijo que qué era eso. ¿Pero eso quién lo dijo? ¿El abogado? La esta de la puerta, ¿cómo se El llama? auxiliar. Es que el La auxilio auxiliar. no lo va a admitir. Porque como sea Ya, no mayor, no lo va a admitir. claro, pero como no te dejan entrar, Claro, no te dejan entrar porque es mayor de edad. Ese es el claro, problema, que es un delito leve y si sí, quieres vas al juicio, si no, no vas al juicio, no necesitas ni abogado, no necesitas nada. ya, ya, Ese ya, es el ya. problema. Pues son las Bueno, cosas que pasan. en mi caso le llegó a mi hija la citación a mi dirección, había pegado a 2 policías y se la habían llevado detenida y estuvo ingresada en salud mental, con 2 policías en la puerta la primera noche y atada. Pero claro, cuando llegamos, ella no quería ni que la acompañásemos al juzgado, pero fui y yo se lo expliqué todo al auxiliar y le llevé toda la documentación. Este hombre me lo permitió, aunque no entendía nada. No me dejaron entrar, pero a los 5 minutos salió y me dijo: "Pase usted al juicio". Y me dice la jueza: "Vamos a ver, es que yo no entiendo muy bien aquí esto, explíqueme usted". Tuve esa oportunidad y entonces dijo: "Bueno, pero entonces esta persona no puede declarar". Digo: "No, no puede declarar, porque además ella dice que no sabe ni por qué lo hizo". Claro, Y lo mandó al Al forense. forense, al psiquiatra Y forense. luego tú ha tenido Claro. una cita con el forense y probablemente será inimputable, obviamente, porque mi hija tiene una discapacidad del 67%. Entonces, bueno, por esa parte, estamos tranquilos. La mandaron a un centro y estuvo una semana y saltó la valla y nos llamaron del centro diciendo: "Mire, aquí no puede estar obligada. Ella es mayor de edad, ella no está Es que lo que es incapacitada menor de edad, legalmente nada. y si no quiere estar aquí, no quiere estar aquí". Yo lo que hice fue comunicarlo al juzgado inmediatamente. Mira, se ha ido, pero la tenemos localizada, no quiere volver a casa, le alquilé una habitación en un piso y la teníamos más o menos controlada, ¿no? Y respecto a pedir la curatela, el problema es que ella ya no acepta nada. Da igual que yo pida la curatela y que controle su cuenta bancaria y que la pueda yo ingresar, si ella no quiere. No sirve para nada, porque aunque la lleve a un centro se va a escapar. Es muy Quizá viene un poco a cuento lo que está comentando, lo que había comentado en el chat Josep Berenguer, de que dice que él, bueno, ha visto el libro y que su hija tiene un perfil similar al de la mía y que cómo hicimos para hacerle aceptar. O sea, lo principal es que ellos acepten Tienen que aceptar. y entiendan sus dificultades. Y ahí sí que yo pienso que tenemos que ser como, bueno, lo difícil es tener paciencia, pero como una gota malaya de que cuando hacen cosas es releerles, mira, te ha pasado esto, has hecho esto, te has asustado, o tienes miedo, pero al final es en momentos en que están tranquilos, releerles la historia y te das cuenta cómo te han manipulado, o te das cuenta que te lo has gastado todo en el primer día, ves. ¿Serías capaz de hacer esto sola si yo no te ayudo? O sea, momentos de estos en que, siendo como una gota malaya, y siendo ver que les va mejor cuando se dejan acompañar que cuando quieren ser. Hay que ir, porque al final ellos se dan cuenta, no son tontos, tienen una parte y ellos ven que se meten en líos y que caen una y otra vez y al final, bueno, más pronto, más tarde, o cuando ya se han metido en un lío muy gordo, o porque reaccionan y ven
que somos de confianza, que no les traicionamos, que les queremos. Y al final, pues bueno, aceptan este acompañamiento. O sea, esto sí que es un recorrido de largo plazo, pero ya digo, nosotros cuando empezamos a que nos fueran bien las cosas con Daria fue cuando tuvimos la serenidad de rebobinar e incluso cuando habían pasado cosas complicadas, poder hacerle la lectura y ver, ella veía, entendíamos, y también enfrentar a cosas que ella se daba cuenta de, vale, no, esto no sé hacerlo sola, o vale, no lo he querido hacer sola y me han engañado o me han, bueno, ya digo, es irlos enfrentando, lo estoy diciendo mal, sí, irlos enfrentando, no sé bien si dice en castellano, a esta realidad que vale, que duele y que no pasa nada, los queremos igual y no nos van a decepcionar, porque muchas veces quieren ser como los demás o no nos quieren decepcionar a nosotros y dices, vale, pues es lo que hay y estamos aquí para ayudarte y para dejarte protegida, porque en el fondo también tienen mucho miedo. Otra cosa última que quería compartir es que puse una orden de alejamiento después de que tuve una agresión de mi hija, y cuando fui a retirarla, la persona que me atendió me dijo, que había muchísimos casos iguales, muchísimos casos, y que provenían todos de esta retirada de la tutela de legalidad, que se estaban dando cuenta que se estaban incrementando muchísimo las agresiones a los progenitores por parte de hijos que ya, se les había retirado la tutela, habían empezado a llevar, la vida como ellos querían, y cuando quieres intentar razonar con ellos o sujetarlos, viene la Que parte viene el de las encarcelado. agresiones. Bueno, que estaba, incrementándose muchísimo, la verdad. Quería comentaros que en el chat tenéis los links de tanto de la compra de Amazon del libro, como más de 4.000 librerías en la que podéis solicitar, librerías de barrio, en la que podéis solicitar el libro, si no queréis comprarlo a través de Amazon. Gracias. Lo del Dragon Khan y el objetivo de una montaña rusa soportable, la idea de, bueno, pues yo pienso que tenemos que ayudarles incluso a los más rebeldes, ayudarles a ver que no se controlan y que es, bueno, que es una dificultad que no tienen ninguna culpa, pero bueno, yo pienso que ellos se conozcan es un paso también para que se acepten y se dejen ayudar. Aquí estaba la portada del libro, que era cuando os había descrito que Daria había participado en el diseño, reflejando un poco las emociones. Y lo que os quería decir, si más o menos previo al cierre, el hecho de que, bueno, pues necesitamos mirarlo todo desde otra perspectiva y bajar expectativas y aceptar y acompañar incluso cuando ellos no se dejan. O sea, hay momentos en que tenemos que hacer ese para decir, vale, no te dejas de acompañar, quizá tengo que cuidándote dejarte caer un poco para que te des cuenta, ¿eh? Quizá es eso. Y luego el hecho de que bueno, es un camino largo, pero que todo, por largo que sea, todo camino empieza por el primer paso y que yo pienso que actividades como esta, de compartir, dicen que es un proverbio oriental, no sé de qué país, que dice, si quieres ir rápido, ve solo, y si quieres llegar lejos, ve acompañado. Y bueno, me gusta el lema y pienso que en AFASAF estamos para compartir. Sí. Vale, pues muchas gracias a todos. Antes de cerrar la sesión, recordaros que desde AFASAF, tanto mi compañera Raisa, la trabajadora social, como yo, María Gutiérrez, que soy la educadora social y coordinadora técnica de la entidad, estamos a vuestra disposición. Podéis llamarnos a los teléfonos o escribirnos algún WhatsApp, lo que necesitéis. Y tenemos servicios externos desde la asociación, pues tanto de abogados, psicólogos, que, bueno, pueden ofreceros ese acompañamiento en situaciones de gran vulnerabilidad, tanto, por sobrecarga emocional como, bueno, situaciones en las que, se agravan, ¿no? Con casos complejos de trámites y de situaciones en las que los chicos y chicas tienen procesos, tanto administrativos como penales abiertos, que también se hace difícil.
Simplemente era eso y buenas noches a todos y a todas. Muchas gracias por participar y por asistir a esta sesión de nuestro programa Conecta. Y muchas gracias, Nuria, como siempre, por acompañarnos y por estar siempre al lado de Afasá, ¿no? Compartiendo el camino. Muchas gracias a vosotros. Muchas Y a todos. gracias. Gracias. Gracias a otras. Muchas gracias. Adiós. Buenas noches. Adiós, buenas noches. Adiós. Adiós.